Okay, hey everybody, how are you? Hola a todos, ¿cómo están? It's been a while since I've seen you, Ha sido un poquito de tiempo sin que nos veamos cara a cara. and we're having a great time in the United States, Tuvimos un tiempo maravilloso en los Estados and we can't wait to see you in January. y no podíamos esperar a verlos de nuevo y estar con ustedes. Last week we studied the book of Hebrews, La semana pasada estuvimos estudiando el libro de los Hebreos and the author gave us 8 reasons why Jesus is superior, is above all things. y el autor nos dio 8 razones en las que habla que Jesús es superior a todo. And we had a discussion or a conversation in the middle of chapter 6, Y también tuvimos una discusión en medio del capítulo 6. where he says that if someone has experienced the working of God, Hablando de que si alguien ha experimentado el poder de Dios trabajando en su vida and they fall away from the faith, y se aparta de la fe, then they cannot be renewed again to repentance. no puede ser renovado nuevamente para arrepentimiento. And many people use this verse to say that you can lose your salvation. ¿Se acuerdan que mucha gente usa esta parte, este versículo para hablar de que la salvación se pierde? That if you sin, then you've lost your salvation and you need to be resaved. Y en realidad no se refiere a eso, porque si tú pecas y te arrepientes, puedes renovar tu salvación. And so what he's talking about here is if I actively say in myself, I do not believe in God. Pero realmente este pasaje a lo que se está refiriendo es que yo no soy salvo si yo no he creído en el Señor Jesús y en su verdad. And what that proves Y lo que prueba, y la prueba para saber esto is that I was never saved to begin with. es que nunca fui salvo ni desde el principio ni después. If I am chosen by God Si yo he sido escogido por Dios and I believe in Him, y creo en Él, I truly believe in Him, yo creo realmente en Él, then I will persevere until the end. entonces yo voy a perseverar hasta el final. So the question is, how do we know that we're saved? Entonces la pregunta era, ¿cómo sé si soy salvo o salva? It's not, have I sinned before? No se trata de que si yo pequé antes It's if I will persevere in the faith until the end. o después, sino que si estoy perseverando y si puedo perseverar hasta el final. Why? ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Because Jesus is supreme. Porque Jesucristo es superior a todo y Él es capaz de salvar. It's a great, it's a difficult book, Es un libro un poquito difícil, but it is a great book. pero es un gran libro. There's a lot of Old Testament references there. Hace muchísima referencia al Antiguo Testamento. But I knew you all were ready because you're great students. Pero yo sé que ustedes ya están listos porque son buenos estudiantes. All right, y'all ready for this? ¿Están listos para hoy? All right, today we're going to start in the book of Santiago. Hoy vamos a empezar a estudiar el libro de Santiago. After that, 1st and 2nd Peter, Después de Santiago vamos a ir a Primera y Segunda de Pedro. and then the book of Judas. Y después vamos a ir al libro de Judas. You know that Judas wrote a book before he killed himself. Imagínense que Judas escribió un libro antes de matarse. ¿Quién sabe? No sé. No, he didn't. No fue Judas. No es este Judas. Otro Judas. Es otro Judas. Okay. All right, so we're going to start a series of books now called the Catholic Books. Vamos a empezar a estudiar esta serie de libros que se le denominan los libros católicos. Or we can also call them letters. O también les podemos llamar cartas. Cartas o libros es lo mismo. The word Catholic literally means universal. La palabra católico o católica significa literalmente universal. So don't have the idea that it's just for the Catholic Church. Así que no tenga esta idea de que estos libros son los libros católicos, sino los libros universales. And the understanding is that we don't know really who these books are intended for. We don't know who the recipient of these letters are. No se nos habla en estos libros para quién iban dirigidas estas cartas. For example, Paul wrote to the Corinthians. Por ejemplo, Pablo escribe a los Corintios. And here
there's not a specific person or church that it's addressed Pero to. aquí en estos libros no se escribe específicamente a una persona o a una iglesia, sino a varias. So we're going to deal with 4 today. Así que hoy vamos a ver 4 cartas. And then I believe, and don't confirm this, I think it's the 14th of January. Yo creo que para el 14 de enero We're going to finish the last 3, which are 1st, 2nd, and 3rd John. vamos a terminar con la primera, segunda y tercera de Juan. Y'all ready for James? ¿Estamos listos para Santiago? Okay, who is this James? Entonces, ¿quién es Santiago? Some people may say he was James, one of the disciples of Jesus, Algunos piensan que este Santiago fue uno de los discípulos de Jesús, or James, the brother of John. o tal vez Santiago, el hermano de Juan. But this James is actually the brother of Jesus. Pero este Santiago es realmente el hermano del Señor Jesús. Now remember, when Jesus was alive, he did not believe. Y recuerden que mientras Jesús vivió, Santiago no creyó en él. But the resurrection of his brother changed what he thought. Pero la resurrección de su hermano cambió totalmente su manera de pensar. If my brother told me he was God, Si mi hermano me dijera a mí que él es Dios he died, y después muere and then he came back out of the tomb, y después regresa de la tumba, I probably believe also. yo creo que probablemente empezaría a creer que mi hermano es Dios. Remember, Peter is out doing ministry. Recuerden, Pedro está haciendo ministerio. We can read that in the book of Acts. Podemos leerlo en el libro de los Hechos. So James, the brother of Jesus, becomes the leader of the church. Mientras Santiago, el hermano del Señor, está siendo el líder de la iglesia de Jerusalén. And leader of the early Christianity. Imagínense, él era el líder de la iglesia del primer siglo, de los primeros cristianos. Do you remember in Acts chapter 15, his opinion changed Christianity and Judaism forever. Imagínense que en Hechos capítulo 15 se nos dice que la opinión de Santiago fue la que cambió el rumbo del cristianismo hoy día. This is the first book written of the New Testament. Este es uno de los primeros libros leídos en el libro del Nuevo Testamento, Even earlier than the book of Galatians that Paul wrote. antes del libro de los Gálatas, escrito por Pablo. It was written from Jerusalem Fue escrito desde Jerusalén to churches in Palestine. a las iglesias que estaban en Palestina. Here's something interesting about it. There's very little developed theology in this book. Y hay algo interesante en este libro y es que hay muy poca teología en él. We've looked at the book of Galatians. Si nosotros vemos el libro de los Gálatas, We've looked at the book of Romans. si vemos el libro de los Romanos, We've looked at the book of Hebrews. vemos el libro de los Hebreos, Wow, a lot of theology. vemos sorprendentemente mucha teología. James is the opposite. Pero Santiago es lo opuesto. He's very simple. Es muy simple. You're not going to get very complicated ideas from him. No van a haber ideas complicadas en esta carta. It's very interesting that the language that he uses is very, very common. Y van a darse cuenta de que el lenguaje que Santiago usa es bastante común. So if Hebrews was maybe written by a lawyer or very, very formal language, Vemos que la carta a los Hebreos fue escrito por una especie de abogado o una persona con un léxico bastante complicado. Paul has very good language that he uses, so he would be in the middle. Vemos a Pablo escribiendo sus escritos con un lenguaje muy bonito, muy estructurado. We can see that James is a very simple person. Pero consideremos a Santiago como una persona bastante simple. So he is going to be on the opposite extreme of Hebrews. Entonces vamos a ir totalmente al extremo opuesto de los Hebreos. He has more imperatives than any other book of the Old Testament. Él usa más imperativo que cualquier otro libro. There's no theology like Paul to kind of soften the blow. No hay teología como la de Pablo para suavizar las cosas. He just says, you're double-tongued. Simplemente habla directamente y dice, pon ahí límite a tu lengua.
He jumps from issue to issue very quickly. Y comienza a saltar de tema en toda la carta. Without transitions at times. It's hard. No hay Sometimes it's hard to transición. understand. No hay transiciones en la carta y a veces es difícil entender un tema, terminamos y comenzamos otro rápidamente. He uses a lot of metaphors Él usa bastantes metáforas and figures of speech. y también bastantes, ¿cómo se llama? Figures de lenguaje. Figuras en su lenguaje. And so I have to ask myself, where did this come from? Y nosotros podemos decir, ¿y de dónde salió y esta idea de dónde la sacó? He learned it from his brother. Y realmente vemos que él tiene esta forma de escribir metafórica y con figuras que la trajo de su hermano, el Señor Jesús. He learned from the best. Él aprendió a predicar del mejor, de su hermano Jesús. All right, let's jump into the text. Entonces vamos a ir directamente al texto. In chapter 1, En el capítulo 1, he starts off in verse 2 and 3 saying this. empezando en el versículo 2 y 3 dice: Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. All right, here's what I want you to see. Entonces quiero que miremos lo siguiente. James Santiago. uses the words temptation and trial interchangeably. Dice que usa las palabras prueba y tentación de manera intercambiable. He uses two words in Greek to say this. Él usa dos palabras en griego para este texto. One is the Greek word peirazo. Una es la palabra peirazo, I want you to say that. y quiero que ustedes lo digan, peirazo. Now you know some good Greek. Así están hablando buen griego hoy. The second is dokimazo. La segunda palabra que usa es dokimazo. Me gusta decir esta palabra, dokimazo. All right, here's what they mean. Entonces, y esto es lo que significan estas palabras. Peirazo La palabra peirazo has the understanding of temptation or to tempt. da a entender que es tentación o tentar. Dokimazo has the understanding of prove or aprobación. Dokimazo significa aprobar o aprobación. Now let's read what he says here. Ahora leamos lo que dice en el verso 2. And here, using the word peirazo in verse 2. Entonces, usando la palabra peirazo en el verso 2 dice: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Now chapter 3, he uses the same word prueba, but now with dokimazo. Ahora, en el versículo 3, él usa la palabra prueba, pero en el sentido de dokimazo. Y dice: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Here's a good way to understand the difference between these two words. Esta es una manera más clara para poder entender estas dos palabras. In the United States, En los Estados Unidos there are different grades or qualities of beef. hay diferentes calidades para clasificar la carne. The highest is a double A select. La mejor carne se clasifica por un doble A. And so they will test this meat, Entonces ellos prueban esta carne and if the meat fails the test, y si esta carne pasa la prueba, fails it, si esta carne no pasa la prueba, then it is peirazo. entonces usaríamos la palabra peirazo. No pasó la prueba. The most qualified and tested meat La carne más calificada o la que ya ha sido probada y comprobada, is dokimazo. entonces usaríamos en ese caso la palabra dokimazo, These two words mean the same things, and can be interchanged. que significa aprobación. Significa que las dos pruebas en los dos casos se pueden intercambiar. But here's the difference. Pero aquí hay una diferencia. The enemy wants to put pressure on you, El enemigo quiere poner presión sobre ti to put trials in your life, y pone pruebas, angustias sobre tu vida to the point that you fail in your faith. para que tú puedas fallar esa prueba de fe. All right. God has a purpose in this process Pero also. Dios
tiene un propósito en las pruebas, and that He is proving your faith, que a través de esto que estás pasando, que esta opresión que estás sintiendo, pueda ser hallado, aprobado. and at the end He's going to put His stamp of approval that you are of the best quality. Y al final, Él te pueda poner ese sello AA, que significa que saliste aprobado de esta prueba. That's pretty great, isn't it? Es realmente increíble lo que Dios hace a través de las pruebas. So when we pass trials and temptations, Cuando nosotros pasamos las dificultades y las tentaciones, there's two paths we can take. hay dos caminos que podemos tomar. We can fail in the trial, Nosotros podemos fallar la prueba or we can be proven of the highest quality. o podemos ser probados hasta ser hallados de la mejor calidad. So if you're there in that place, Entonces, si estás en ese punto de tu vida, verse 5, he says you need to pray and ask for wisdom. el versículo 5 te dice, tienes que orar y pedir sabiduría. You need wisdom in the middle of trials. Tienes que pedir sabiduría en medio de las dificultades. And you must believe. Y tienes que creer. You can't have one foot in and one foot out. No puedes tener un pie adentro y un pie afuera. One foot on the shore and another foot in the boat. No puedes tener un pie en el agua y otro pie en el bote. Why? Because at some point you're going to fall in the water. ¿Por qué? Porque en un punto vas a caer de un lado o del otro. So you need wisdom and faith. Así que necesitas sabiduría y fe para atravesar las diferentes pruebas. In 1:9, En el 1.9 he dice, says both the rich and poor go through trials. dice que tanto los ricos como los pobres van a atravesar dificultades. It doesn't matter who you are. No importa quién eres, Everybody's going to pass through trials. todos vamos a atravesar dificultades. Verse 12. Verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Two words there. Hay dos palabras acá. Temptation, La tentación, which is meant to destroy you, que está supuesta a destruirte, or a trial that is meant to approve you. o está la prueba que se supone que es para que salgas aprobado. And if you persevere through the trial, Si tú perseveras a través de la prueba, it says you'll receive the crown of life. dice aquí que tú vas a recibir la corona de la vida. Pretty awesome, isn't it? Esto es increíble de parte del Señor. Verse 13, he talks Verso 13 dice, so someone may say, well, God is tempting me to sin. dice este versículo, algunos pueden pensar, entonces Dios es el que me está tentando. And he says, God can't do that. No, Dios no puede tentar a nadie. The reason that you are tempted La razón por la que está siendo tentado is you got evil within your heart. es porque es por la maldad que hay dentro de nuestros corazones, de tu corazón And when también. it has its full effect, Y esto tiene un efecto it gives birth to death. que dice que produce muerte. So God does not tempt anyone. Así que dejemos claro que Dios no tienta a nadie. God wants to approve you Lo que Él quiere es que pases la prueba and give you the crown of life. aprobado y darte la vida eterna. He says, so be encouraged in your trial. Así que anímense cuando estén pasando por diversas pruebas. Verse 17. El verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. So this trial that you're going through is actually a blessing from God. Esta prueba que estás atravesando realmente es una bendición de parte de Dios. So don't say that God is evil Así que no digas que Dios es malo y que te está tentando, and that, but see it as a blessing that God has given to you to mature you in your faith. sino que mira que Dios es bueno y está usando esta prueba para tu madurez y tu crecimiento. In verse 18, En el verso 18 I just dice, want to read this and we're going to reference back to it in a moment. entonces vamos a leerlo y vamos a regresar a él en un momento. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. He chose us. Él nos ha elegido. We're going to talk about that in a moment. Vamos a hablar de eso después. Now he moves on into a different section in chapter 2. Ahora vamos a Or ir, at the end of in 119. vamos a ir al verso 19 a una sección diferente. He says, our true Christianity is shown by our works. Dice que la verdad de nuestro cristianismo
está aprobado por nuestras obras. There's three words that he uses here. Y hay tres palabras que él está usando aquí. Word, La palabra, law, la ley and works. y las obras. He starts in 1:19 talking about the word. Entonces, en la primera parte en la que se refiere a la palabra, He talks about the danger of the tongue. dice que está hablando del peligro de la lengua. Now I know none of you have a difficult time training your tongue. Yo sé que algunos de ustedes han tenido bastante dificultad en poder entrenar su lengua. He says it's impossible, like a forest fire. It's crazy. Dice que realmente la lengua es un órgano tan difícil que es como un fuego. Verse 21. En el verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Then he speaks when you truly accept the word of God, you will actually do it. Dice que cuando nosotros verdaderamente aceptamos la palabra de Dios, nosotros vamos a hacerla, vamos a ser hacedores. In 22 En el verso 22 and 23. y 23 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. And back to verse 26. Regresando al verso 26, So we will do the word dice que nosotros hacemos las obras, by keeping control of our tongue. controlando nuestra lengua, hacemos una buena obra. That's difficult to do at times. Es difícil también. And in chapter 2, En el capítulo 2 he starts talking about the law está hablando de la ley and being favorites of people, having favorites, showing favoritism. Habla de que hay favoritos dentro de la congregación. So, do you treat everyone the same? Entonces, ¿tratas tú a todos de la misma manera? The deacon in your church the same as the homeless person in the street? ¿Tratas igual a los diáconos de tu iglesia que a la persona pobre que llega o mal vestida o en necesidad Verse que llega a tu iglesia? ¿Lo tratas igual? 8 to 9. El verso 8 y 9 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedéis convictos por la ley como transgresores. And then he moves on to another section in verse 14. Y después nos movemos a otra sección en el verso 14. This is there's some friction here. Y aquí hay cierta fricción. So here's the question I want to ask before we read. Y esta es la pregunta que quiero hacer. What James is about to say, does it contradict what Paul has said before? Lo que Santiago está a punto de decir, ¿contradice a Pablo? Let's read verse 18 and 19. Entonces, leyendo el verso 18 y 19, dice así, pero alguno dirá, tienes tu fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. It's almost as if he's having this conversation with Paul, Estamos viendo que es como que está teniendo esta conversación con Pablo. and Paul is saying, "Oh, I've got faith." Pablo dice, yo tengo fe. And as James is saying, "Well, I have works." Bueno, y yo tengo obras, dice Santiago. So there's this understanding that James is saying, I can be saved by my works. Entonces hay un mal entendimiento aquí de que Santiago dice de que somos salvos por las obras. But what is James talking about? Pero realmente no es eso lo que está diciendo. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? James is not saying we can be saved by our works. Él no está diciendo que podemos ser salvos por las obras. Let's read 17. Vamos a leer el 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. So faith in Christ must produce fruit. La fe en Cristo debe producir frutos. So the demonstration of our faith is that there are works or fruit of our lives. La demostración de nuestra fe en Cristo
tiene que venir acompañada de frutos en nuestra vida. Earlier we read verse 18. Hace poco leímos el verso 18 It says that we are chosen by God. que dice que hemos sido elegidos, escogidos por Dios. So if we're chosen by God Si somos escogidos por Dios and we're truly in the faith, y estamos realmente en la fe de Cristo, then we're going to be growing fruit. entonces nosotros tenemos que estar creciendo en frutos. Jesus talked about this in the book of Matthew, Jesucristo habló de esto en el libro de Mateo, verse 12, or chapter en 12. el capítulo 12. It says, a good tree will produce good fruit. Dice que un buen árbol produce buenos frutos A bad tree will produce bad fruit. y un árbol malo va a producir malos frutos. And so James is saying, if you say you have faith, Por eso Santiago está diciendo, si ustedes dicen que tienen fe, but you show no evidence of that faith through your life, pero ustedes no están mostrando ninguna evidencia con su vida, you've deceived yourself. entonces ustedes están negando su fe. And Paul is saying this, Y Pablo dice lo siguiente. that he's speaking to a group of legalists Pablo refiriéndose a un grupo de legalistas who are saying you can be saved by your works. que estaban diciendo, tú puedes ser salvo por las obras. And Paul says, no, it's only by faith. Pablo les contesta y les dice, no, solamente a través de la fe. But then Paul continues on to say you have to have fruit for your life. Pero Pablo después continúa diciéndole, pero su fe tiene que ser mostrada a través de los frutos. In Ephesians, En the Efesios, fruits of the Spirit are los frutos del Espíritu son peace, patience, kindness. amor, gozo, paz, paciencia. So here's, I think, how we can explain this question. Entonces, aquí es como podemos explicar esta pregunta. When we are faced with legalism, Cuando nosotros estamos hablando de legalismo, a los legalistas, or persons who base their salvation in works, la persona que basa su fe en sus obras, we need the message of Paul. necesitamos el mensaje de Pablo. With those who have a lazy attitude Pero para aquellos que tienen una actitud perezosa en el cristianismo, that says works are not necessary, que dicen, no, si las obras no son necesarias para la salvación, then we need the message of James. necesitamos el mensaje de Santiago. I think that's the best way to understand Creo this. que esa es la mejor manera de entender estas preguntas. There is no contradiction. Pero no hay contradicción entre Santiago y Pablo. They're speaking to two different groups Ellos están hablándole a dos grupos diferentes de personas. and addressing the needs of those people at that time. Y más bien ellos lo que están es tratando de poder satisfacer la curiosidad o la necesidad espiritual que tenían estas personas en ese momento. Now we're in chapter 3. Estamos en el capítulo 3. And James, without a transition, starts talking about the tongue. Y Santiago, sin ningún tipo de transición, comienza a hablar de la lengua otra vez. And the tongue has created divisions in the church. La lengua estaba causando división en la iglesia. This is the second time he's talked about this. Esta es la segunda vez que Santiago está hablando sobre la lengua. He talks about it's like a fire out of control. Está hablando que la lengua es ese fuego que se descontrolado. It's a small part of our body, Es una pequeña parte de nuestro cuerpo, but it has the power to do a lot of damage. pero tiene poder para hacer mucho daño. And nothing can tame the tongue, he Y says. dice que nada puede controlar la lengua. And this tongue has produced a lot of hurt in the church. Este problema de la lengua estaba causando estaba causando dificultades en la iglesia. In 3:13, En el 3:13 dice lo siguiente. he says, another part of the division in the church is because of wrong wisdom. Dice que Another reason why there's division is because of wrong wisdom. Dice que las divisiones la que estaba sufriendo la iglesia había sido por una sabiduría equivocada. Verse 15 and 16. Verso 16, 16, 15 and 16. 18 dice. 3:15 y 16. Verso 3. Capítulo 3, versículo 15 y 15. 16. Sí.
Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. So if you have this in your body, in the church, in the community of your church, Si tenemos estas cosas en la comunidad de la iglesia, it's not of God. no es algo que viene de parte de Dios. It's from the enemy. Esto viene de parte del enemigo. And then in chapter 4, verse 1, Después, en el capítulo 4, verso 1, the third reason why there's divisions in the church habla de la tercera razón por la cual hay divisiones en la iglesia. is they have evil desires. Es por los deseos pecaminosos o diabólicos que tenemos. Verse 1. Verso 1 dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? And for that reason, you're not being successful. Por esa razón es que quizás muchos no están teniendo éxito. And in chapter 4, he gives a warning to those who compromise and sin. Y en el capítulo 4 también hay una advertencia para aquellos que se están comprometiendo con el mundo. Look at verse 4. Miren el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. So, if your sin, in verse 7, he says this. Si tú pecas, en el verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. And then he returns again in verse 11. Y después, en el verso 11, regresa The nuevamente third time, con la tercera cosa, talking about the tongue again. que es la lengua. Ooh, Hablando de la lengua nuevamente. it must be something very important. Debió haber sido algo muy importante y lo es todavía. It's a very huge problem today. Hoy en día creo que es un gran problema este tema de la lengua. So, if you are in the faith, Si estás en la fe, he then starts a section talking about what that should look like for us. y empieza Santiago hablando en esta sección de cómo se ve estar en la fe. In verse 13, he says, we will consider God in all of our plans. Dice que debemos de considerar a Dios en todos nuestros caminos, en todos nuestros planes. And if you're rich, Si eres rico, then you have a responsibility to everyone. tienes responsabilidad con todos. Don't take advantage of the poor. No tomes ventaja de los pobres. Care for them. Más bien cuídalos, protégelos. Don't love your riches. No ames más tu riqueza. And then he says he will reward the righteous. Porque el Señor va a recompensar a los justos. In chapter 5, En el capítulo 5, verse 10, verso 10 dice, 10 and 11. el 10 y el 11 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. So if you're going through trials in your life, Si estás pasando por dificultades en tu vida if you will persevere, y perseveras, he says he will reward you. dice la palabra aquí que el Señor te va a dar tu recompensa. And here is the example. Él es el ejemplo, It's Job. el ejemplo mismo, y también pone el ejemplo de Job. If we are patient Dice que si somos pacientes como Job and we persevere, y perseveramos, there's a great reward at the end. vamos a tener una gran recompensa al final. And then in verse 12, he begins his final exhortations. En el verso 12 dice las exhortaciones finales. For a fourth time, Por cuarta vez he talks about the tongue. habla de la lengua. Here's what it says. Y esto es lo que dice en el verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis
ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. These people have said so many things, have told so many lies, Estas personas habían dicho tantas mentiras y tantas cosas que no eran verdaderas, they have to swear by something to try to prove that they're trustworthy. que tenían que estar jurando por algo mayor que ellos en lo que la gente pudiera confiar. They are not an example of what Christians should be. Pero vemos que esta manera de hacer las cosas no es la manera cristiana ni el mejor ejemplo. Let your yes be yes. Que tú sí sea sí. Your I will be there mean I will be there. Si tú dices yo voy a ir, voy a llegar, Hey, entonces llega a ese lugar. I want to remind you, Solamente un recordatorio. we start class at 9 o'clock every Saturday. Empezamos la clase todos los días a las 9. Entonces, que el Señor hable con vos hoy. Amén. Amén. Finally, Finalmente, he talks about prayer, habla de la oración, and especially prayer for healing. especialmente la oración de sanidad. In verse 17 and 18, En el verso 16 y 17 y 18 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. so there's something powerful about a righteous man living by faith. Dice que hay algo poderoso en la vida de un hombre justo que está viviendo para Dios, And finally, 19 and 20. y es la oración. Finalmente, en el verso 19 y It's 20, somewhat unclear what he's talking about here. en el verso 19 y 20 hay algo un poquito que no queda claro. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. So here's what's happening. Aquí está pasando algo. Persecution is happening to this church. La persecución ha llegado a la iglesia. That's what he's talking about. You're being tempted to fall away from the faith. Eso es lo que está hablando él, que están siendo tentados a apartarse de la fe. It's easier to go with the flow versus being a Christian. Es más fácil seguir la corriente que ser un cristiano, en el caso de la gente a la que se refería Santiago. So he's talking about someone who has been a part of Christianity, Entonces, aquí se está hablando de alguien que ha sido cristiano y que ha sido parte del cuerpo de Cristo and has left the faith. y ha dejado la fe. And here's what he says: Y él le dice a ellos: go after them vayan, búsquenlos and bring them back to the faith. y hagan que ellos puedan regresar a la fe. That way you save them from eternal death, De esa manera ustedes les estarán salvando de la muerte eterna, and they are not storing up judgment, sins that they will be judged on in the last day. y de esa manera ellos no serán juzgados por Dios en aquel día cuando el Señor juzgue. And we talked about many people in the church think that's only the pastor's job. A veces estos versículos los usamos, o mucha gente en las iglesias lo usa para el pastor, They criticize the pastor. criticando al pastor. He's not visiting enough people. No está visitando a la gente. But James is writing to everyone in the church here. Pero este pasaje se está refiriendo de ir a buscar a aquellos hermanos que se han extraviado de la fe como una responsabilidad de la iglesia. Of every person. Toda persona que es parte del cuerpo de Cristo. This is not the pastor's job. Esto no es el trabajo del pastor. Ephesians 4 teaches us the pastor's job En Efesios 4 nos dice que la labor del pastor is to train, es entrenar, capacitar, capacitar, enseñar, liderar. liderar. And it's the church's job to Pero el go. trabajo de la iglesia es salir y buscar And so lead your churches that way. a aquellos que están perdidos. Teach Así your- que guía a tu iglesia hacia esto. Teach your church that it's their responsibility to live the Christian life. Enséñale a la iglesia
dice que es su responsabilidad vivir la verdadera vida cristiana. I hope you've enjoyed the book of James. Espero que hayan disfrutado del libro de Santiago Now we'll start 1 Peter. y ahora vamos a empezar con Primera de Pedro. Okay, vamos a iniciar con la carta o el libro de Primera de Pedro. This is the same Peter that we read all throughout the Gospels. Este es el mismo Pedro que leemos en los Evangelios, It's the same Peter that rejected Jesus, el mismo Pedro que negó al Señor but Jesús, was restored by him pero que fue restaurado por Jesús mismo, and preached on the day of Pentecost. el mismo Pedro que predicó en el día de Pentecostés. Now, Peter is about to die here. Pedro está a punto de morir ya aquí en esta carta. This is written somewhere between year 62 and 65. Esta carta fue escrita entre el 62 y el año 65. He's writing to Christians living in modern day Turkey. Él está escribiendo esta carta a los cristianos que vivían en la Turquía moderna de la época That are going through severe persecution. y que estaban atravesando por una persecución bastante severa. And he tries to comfort them through their persecution. Él está animándolo a través de este tiempo de persecución. And while they're going through persecution, Mientras ellos estaban atravesando la persecución, live at the highest standards of holiness. Él les dice, vivan en el estándar más alto de la santidad. There's something interesting about his book. Y hay algo muy interesante sobre este libro. Every paragraph begins with a command. Cada párrafo inicia con un mandamiento. Now, he writes completely different than Paul. Y él escribe totalmente diferente que Pablo. So Paul, for example, in Romans, Pablo, por ejemplo, cuando escribe a los romanos, he gives 11 chapters of theology, él da 11 capítulos de teología. and then in chapter 12 he starts his practical exhortations. Y en el capítulo 12 empiezan las exhortaciones prácticas. Now, Peter writes completely different. Pedro escribe completamente He diferente. gives his exhortation, Él da las and exhortaciones then he gives his theology. y después la teología. He is very practical Él es bastante práctico, and very direct to the people he is writing to. muy directo con la gente hacia lo que se está dirigiendo en la carta. The Greek of the letter is very complex, El griego en el que se escribió esta carta es bastante complejo. and we read that actually Silas or Silvanus wrote the letter for him. Y vemos aquí en esta carta que fue Silas el que escribió mientras Pablo dictaba la carta. In 5:12, En el 5:12 he says this. dice lo siguiente: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os escribo brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. This is very common for someone to use a scribe. Era bien común que en ese tiempo se usaran escribas. So Paul is speaking, Pablo hablaba and Silas is writing through his own, using his own personality to write the thoughts of Paul. Sorry, yes, Peter. Dice, Pedro escribía y Silas tomaba la emoción y el sentimiento de Pedro y lo plasmaba en la carta. So it's very complex Greek for that reason. Pero él usaba un griego bien complejo para escribir. Much like Paul's. Este escriba, Silas, usaba un griego parecido al de Pablo. Now remember, Silas was a friend and co-worker with Paul. Recordemos que Silas fue un colaborador muy cercano de Pablo. Once there was a problem between Peter and Paul. Y una vez que hubo ese malentendido entre Pablo y Pedro, But it seems like those barriers are gone. pero al parecer estas barreras ya se habían roto y Silas estaba colaborando de la misma manera con Pedro. All right, let's get right into the book. Entonces vamos directo al libro. All right, he gives several sections in the book. Él nos da varias secciones en este libro. Beginning, he gives us or helps us to understand our privileges of being a follower of God. Primero nos da
a entender el privilegio que significa ser un cristiano. In verse 4, he's given us an inheritance that can never go away. En el verso 4 él nos habla de la herencia que no puede ser, que no se nos puede quitar. In our faith, we are protected by God. Y que nuestra fe está protegida por Dios. And then he begins to, in verse 13, Después en el verso 13, because we have been reborn, por causa de que hemos nacido de nuevo, we have responsibilities to live for Christ. Él nos da una responsabilidad que es la de vivir para Cristo. Let's read 13 and 14. Vamos a leer el 13 y el 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. In 16, he says, En el 16 él dice, be holy sean santos, because I am holy. porque yo soy santo. He's calling them to a holy lifestyle. Él está llamando a vivir una vida santa. And then he moves into speaking of Jesus. Después, él pasa a hablar de la persona de Jesús. In 2:4, he says Christ is the cornerstone. En el capítulo 2, verso 4, dice que Cristo es la piedra viva. Now we're going to read 4 and 5. Vamos a leer el verso 4 y 5, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. You remember Peter's original name was Simon, Recuerdan que el nombre original de Pedro era Simón, and Jesus gave him the name Peter, which means a rock. y Jesús es el que le da el nombre de Pedro, que significa piedra o roca. Now, I think there were many times that Peter did not feel like a rock. Yo pienso que hubieron muchos momentos en la vida de Pedro en el que no se sintió como una piedra o una roca. But God changed his life. Pero Dios Jesus le changed his cambió life. la vida. Jesucristo le cambió y le transformó su vida. And I think he has that in mind here when he says that the church is a building of living stones. Y yo pienso que esto representó la imagen que el Señor quería dar cuando hablaba que la iglesia iba a ser esa piedra viva. And that we're all a small stone in this building. Todos nosotros somos esa piedra viva que hace la base de la iglesia. And then he starts a new section in 2:11. Y después inicia otra sección en el 2:11. It says you're living in a foreign land. Y les dice, ustedes están viviendo como extranjeros en esta tierra. Live differently, Vivan diferente, but not so different that you can't influence people. pero vivan de una manera diferente, pero que pueda causar influencia en los demás. Live in such a way that people are attracted to your lifestyle. Vivan de una manera en que sean atractivas sus maneras de vivir para las otras personas. In chapter 3, En el capítulo or the 3, end of 2 in chapter 3, al final del 2 y inicio del capítulo 3, how do we live differently? Él nos dice cómo podemos vivir de manera diferente. We submit to those in authority. Sometámonos a todos aquellos que están en autoridad. El gobierno, Al gobierno, slaves to masters. los esclavos a sus maestros. That's difficult. Eso es difícil, que un esclavo se someta a su amo. Husbands and wives, Los esposos y con las esposas. and to all believers. Y a todos los creyentes en general. And then in 3, he talks even to those who are not believers. Live in peace. En el capítulo 3, Él está hablando para aquellos que no son creyentes. And he says the main issue that you're going through right now in life is your suffering. Y Él está diciendo, pienso que la mayor tema del que puedo hablarles es la dificultad que están pasando. You're going through persecution. Están pasando por persecución. Maybe even the government is persecuting you.
aún las personas que trabajan en el gobierno le están persiguiendo. Submit to their authority. Sin embargo, sométanse a la autoridad de ellos. So do we do everything the government says? La pregunta sería, ¿nosotros hacemos todo lo que el gobierno nos dice? We submit until the point that it dishonors God or it causes us to sin. El punto aquí sería, ¿nos sometemos a ellos de una manera que honre a Dios? Or we stop submitting when it causes us to sin. ¿O nos estamos sometiendo de una manera que nos haga pecar? So we submit until that point. Entonces debemos de someternos al punto de agradar a Dios. Chapter 3, he gives something incredibly difficult to understand. En el capítulo 3 también nos da algo increíblemente de entender. We're going to read verses 18 through 20. Vamos a leer desde el 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. So he says a lot of things here. Aquí habla de muchas cosas. We're going to paraphrase it. Entonces vamos a parafrasearlo. So on the surface, Sobre la superficie de este tema, he says that Jesus goes to some place, Hades, dice que Jesús fue a algún lugar llamado Hades, tal vez, el Hades, and he preaches to those who died from the time of Adam to the time of Noah. y dice que predicó ahí a la gente que murió entre el tiempo de Adán y de Noé. I think there's 3 ways we can explain this. Y pienso que hay 3 maneras en las que podemos explicar esto. I think the first one is probably the most common. La primera pienso que es la más común, la más conocida, Which says this: y diríamos lo siguiente. from the time that Jesus died on the cross Desde que Jesús muere en la cruz, on Friday afternoon, el viernes por la tarde, and the time that he resurrected on Sunday morning, hasta su resurrección el domingo en la mañana, Jesus went to Hades Jesús fue al Hades and he preached to these people to declare his victory over sin. y predica a esta gente que está en el Hades y declara su victoria. That brings up a lot of questions. Esto puede traernos muchas preguntas, That is one way to view this. pero hay una manera de ver este punto. A second way to view this La segunda manera de ver esta perspectiva is to view when Noah was preaching, his preaching was symbolic of Jesus preaching through him. La segunda manera es que Noé predicó de una manera que se miraba como que era Jesús mismo predicando. Preaching in the spirit of Jesus, Predicando en el espíritu de Jesús. of Jesus who was to come in the future. El Jesús que iba a venir en el futuro. De esa manera se ve la predicación de Noé antes del diluvio. That's the second way Esta to view es this. la segunda forma de ver estos versículos. The third way Y la tercera manera is that Peter is using this understanding in a symbolic way. es que Pedro está usando este lenguaje simbólico, That Jesus went to hell and preached to people. que Jesucristo fue al infierno, al Hades, y predicó a los espíritus. This way is using this symbolically, not that it literally happened, but it happened in a symbolic way. Entonces podemos verlo desde el punto de vista que Pedro habla de estos pasajes de manera simbólica, como que Cristo al vencer en la cruz mostró su victoria a los espíritus, pero quizás no necesariamente pasó, no fue literal.
So what he could be saying is this. Pero lo que se podría decir es esto. When Jesus died on the cross, Cuando Cristo muere en la cruz, it was a symbolic victory over all of sin. hubo una victoria simbólica sobre todo el pecado. And now he is victorious over all evil. Y ahora, o a partir de ese momento, Él fue victorioso sobre toda maldad. You remember that generation before Noah? ¿Se acuerdan de la generación antes de Noé? It was described as the most evil generation. Ellos Of fueron evil people. descritos como la generación más malvada y más terrible. So Jesus' death on the cross declared victory over all evil. Así que la muerte de Cristo en la cruz fue declarada la victoria más grande sobre toda la maldad de la humanidad. That's even now that's still a little bit unclear. Y aún estos versículos bíblicos quizás hoy en día puedan parecer un poco confusos. I think the third one is probably the most likely. Pero yo pienso que la tercera posición que se habla de los tres puntos es la que se ajusta más a la verdad. That Jesus' death gives victory over all sin. De que la victoria de Jesús, la muerte de Jesús fue la victoria sobre todo el pecado. Then he starts a different section here. Después Pedro sigue con otra sección diferente. And he says, live differently because of what Christ has done. Entonces le hace un llamado a vivir una vida distinta, diferente, ya que Cristo venció a la muerte y al pecado. He's now at the right hand of God. Cristo está ahora a la derecha de Dios. So we're going to read verses 1 and 2. Vamos a leer el verso 1 y 2. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. Pues, ¿quién ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios? And why should we live differently? ¿Por qué debemos vivir diferentes? Verse 7. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. If I don't think Jesus is going to return, Si yo no creo que Jesucristo va a regresar, then there's no urgency to live for him. no hay una urgencia de vivir para Él. But he's saying Jesus is going to return soon. Pero si Cristo va a venir en cualquier momento, viene pronto, So prepare yourselves. entonces prepárense. And then he has the last section. Y después tiene la última sección. In their suffering, En el sufrimiento, how should we respond? ¿cómo debemos responder? Let's read 4, 12, and 13. Vamos a leer capítulo 4, versos 2 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que nos ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Chapter 5, Capítulo he 5 speaks to the elders or the pastors of the church. está hablando sobre los ancianos o pastores de la iglesia. Now, in this context, elders literally means pastors. En este contexto literalmente significa a los pastores. So he says, shepherd the flock. Dice, apacienten la grey. And especially have the young men obey the pastors. Especialmente le habla a los jóvenes y les dice, obedezcan a sus pastores, a los ancianos. Because most likely they're the ones who are young. They are the ones who are young. Porque prácticamente el llamado era para los jóvenes. And they're probably the ones saying, Jesus isn't going to return, we'll live however we want to. Seguramente eran los jóvenes los que estaban diciendo, ya se tardó demasiado esta llegada de Jesús, vamos a vivir nuestra vida, no tenemos por qué tener esta urgencia de prepararnos. Entonces este llamado era especialmente para los jóvenes de la iglesia. But, Pero verse 8, en el verso 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. so if you want to have this attitude, Si vas a tener esta actitud, be prepared because the enemy is going to devour you. entonces prepárate porque el enemigo te va a devorar. I want to read verse 10 and 11. Vamos a leer el verso 10 y el 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo,
después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Peter. Primera de Pedro. Hope you're encouraged by that. Espero que seas animado con esta carta. Okay, our third book of the day, Vamos a ver el tercer libro de hoy, 2 Peter. Segunda de Pedro. All right, so let's dig in here. Empecemos. This is the same Peter from 1 Peter. El mismo Pedro de la carta de Primera de Pedro. Let's look right here in 3:1. Pero vamos a ir al 3:1. He says, "This is my second letter to you." Dice, esta es mi segunda carta para ustedes. All right, so here's what we don't know. Y esto es algo que nosotros no sabemos. Is this the same letter to the same churches of modern day Turkey from 1 Peter? ¿Es esta la segunda carta en respuesta a la primera carta que vimos anteriormente a la Turquía moderna? Or is this a second letter to a different group of people and we don't have the first letter? ¿O esta es la segunda carta a un grupo diferente de personas que nosotros tal vez no poseemos esa carta? We don't know. No sabemos. We just know that it's a second letter that Peter wrote. No sabemos si esta es una segunda carta que Pedro escribió hacia otro grupo de personas. And we know that Peter is about to die. Pero sabemos que Pedro está a punto de morir. Let's read 1:13 and 14. Vamos a leer el 1, 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestaciones, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. So he knows that his death is soon. Él sabe que su muerte está cercana. He dies in 64 or 65 Él muere en el 64 o en el 65 aproximadamente by the Emperor Nero. Por el emperador Nerón. And church history says that he was crucified upside down. Y la historia de la iglesia dice que él fue crucificado de arriba hacia abajo. Because he did not deserve to die in the same way that Jesus did. Porque él no se estimó digno de morir de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. The book is one structure that word. Todo en la carta de Segunda de Pedro es un libro con una estructura quiástica. And there's some key words that gives us this structure. Y hay palabras claves que nos dan esa estructura. 1 through 15, it's esfuércense. Del capítulo 1, del 1 al 15 dice esfuércense. 1:16 through 21, I'll just let you say that. Capítulo 1 del 16 al 21, Jesús vendrá. You can go ahead. Habla de dos profetas falsos en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, del 1 al 13, Jesús vendrá, nuevamente lo anuncia. Y del versículo 14 al 18 del capítulo 3 dice esfuércense. Alright, so let's jump in the book here. Entonces vamos al libro. You're going to see this many times as you read. Ustedes van a ver estas frases muchas veces mientras van leyendo. I'll let you correct that. Pedro quiere que usemos las facultades de nuestra mente para recordar, para tener conocimiento, añadir entendimiento y para refrescar nuestra memoria. He wants us to use our minds. Él quiere que usemos nuestro entendimiento, nuestra mente. In verse 3, En el verso 3 he says dice, this. como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. He wants you to have entendimiento there. Él quiere que tengamos conocimiento mediante nuestro entendimiento. Verse 8. Verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alright, let's look at 12. Miremos el verso 12. Por esto, no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis,
y estéis confirmados en la verdad presente. And 13. Verso 13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. He gives an example that I was with Christ. Él nos da un ejemplo que dice, estoy con Cristo, I saw him, I walked with him. yo estuve con Cristo, yo lo vi. And then in verse 16, Y después en el 16, he sounds very familiar to Paul. suena bastante familiar con lo que Pablo escribe. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Paul said to the Corinthians, I didn't come with persuasive words. Pablo, escribiéndole a los Corintios, dice, yo no vengo a ustedes con palabras persuasivas, But I came with the gospel of Christ. pero vengo con el poder del Evangelio de Cristo. Verse 20. En el verso 20 del capítulo 1 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. So there has been understanding, Ha habido un entendimiento, knowledge, conocimiento, refresh your minds. un refrescamiento de la mente. Now let's go back to 20 and 21. Y ahora vamos a regresar al 20 y al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. So as each writer wrote their letters, Mientras los escritores escribían sus cartas, they were writing inspired by God himself. eran inspirados por Dios mismo. And God has protected these letters and books for us over the years. Y Dios se ha encargado de proteger todos estos libros y todas estas cartas para ser reveladas a nosotros hoy día. And I think you all celebrated 500 years of the Word being translated into Spanish this year. Sí, creo que nosotros ya hemos celebrado más de 555 años de haber sido traducida la Biblia al español, al castellano. In chapter 2, he begins to talk about false teachers. Y en el capítulo 2, Pablo comienza a hablar del tema de los falsos maestros. Let's read 1 through 3. Vamos a leer el capítulo 2 del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sin disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. In chapter 3, he talks about their condemnation. En el capítulo 3 está hablando de la condenación de estos falsos. In 4 through 9, he talks about the reasons why God will condemn these false teachers. En el verso 4 hacia el 9, He talks about the reasons why he will condemn these false teachers. habla de la razón de por qué Dios los va a condenar a ellos. I want to pause for a moment Ahora vamos a ir a Pablo por un momento and ask this question. y quiero hacer esta pregunta. What is the difference between a false teacher and someone who teaches something that is not true? ¿Cuál es la diferencia entre un falso maestro o alguien que está enseñando algo que no es verdad? Are they the same thing? ¿Son lo mismo? I don't think so. Yo creo que no. I think there's a difference. Pienso que hay una diferencia. If someone teaches something in their ignorance, Si alguien enseña algo en su ignorancia, I think the attitude is different than a false teacher. pienso que la actitud de esta persona es diferente a la actitud de un falso maestro. A false teacher thinks he is right, El falso maestro piensa que él está en lo correcto, but can be proven wrong, pero puede ser probado que realmente no lo es. but does not change from their teaching, does not repent of what they've taught. Pero no hay cambio en su enseñanza, no hay arrepentimiento en su manera de pensar.
A person who teaches something incorrectly Una persona que enseña algo incorrecto can receive the word puede recibir la palabra and say, I taught you incorrectly. y decir, he pensado de manera incorrecta por mucho tiempo. There's two different attitudes at play. Pienso que hay dos maneras diferentes en la actitud de un falso maestro y alguien que enseña por ignorancia algo equivocado. In 2:10, he begins to talk about the sins of these false teachers. En el 2.10 está hablando de el sentido con que hablan los falsos maestros And their sins. y el pecado de ellos. So it's not that they're living a holy lifestyle and teaching false doctrine. No es que ellos estén viviendo una vida santa y estén enseñando falsas doctrinas, Because if you have a right doctrine, you will live correctly. porque si tú tienes una doctrina correcta, tú vas a vivir en una manera correcta. So their doctrine was wrong, La doctrina de ellos estaba mal so they live correctly. y la vida de ellos también. En el caso de si estás enseñando bien, tu vida también tiene que estar bien. And here's their sins. Y aquí está el pecado de los falsos maestros. The desires of their flesh was corrupt. Dice que el deseo de su carne se había corrompido. They despised authority. Dice que ellos desechaban la autoridad. They were arrogant. Ellos eran They arrogantes. blasphemed God. Ellos blasfemaban en contra de Dios. He called them unreasonable animals, Ellos eran como animales irracionales. and their eyes were full of idolatry, Dice que sus ojos estaban llenos de idolatría, adultery, adulterio. and they were greedy and loved money. Y dice que ellos tenían deseos codiciosos por el dinero. Now that sounds like someone that's in the street. We go, that person's not a Christian. ¿No sabes? It sounds like someone who would not consider themselves a Christian. Probablemente estas personas, si se miraban afuera en la calle, la gente podría haber dicho fácilmente, él no es un cristiano. But he's talking about people inside the church. Pero Pablo está hablando que Pedro. Pedro está hablando de gente que estaba metida dentro de la iglesia, que se miraban como cristianos. Pedro, Pablo, ellos son los mismos. ¿Sí? So these are people inside of the church. Entonces, esta gente de la que Pedro está hablando eran gente metida en la iglesia, Living a sinful lifestyle. viviendo vidas pecaminosas, They will not repent of their sins. no se estaban arrepintiendo de sus pecados, These are people causing divisions. y esta gente estaba causando división. They are splitting churches. Estaban dividiendo a la iglesia en dos They refuse to repent. y rehusaban arrepentirse de lo que estaban haciendo y diciendo. But in verse 17, En el verso 17 dice, he talks about their end. habla del final de ellos, It's their end is destruction. el final y la destrucción de ellos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. So make sure you have your doctrine correct Así que asegúrate que tu doctrina sea la correcta, so that you can live correct. para que tú puedas vivir de manera correcta. Doctrine is important. La doctrina es fundamental, es muy importante. Not always fun. No siempre es divertido. A parable of Jesus is funner than reading the book of Romans. Pienso que las parábolas de Jesús son más divertidas y más frescas que leer el libro de los Romanos. But doctrine is very important. Pero la doctrina es muy importante. Chapter 3. Capítulo 3. He wants us to use our mind again. Él nos pone a usar la mente nuevamente. 3:1. 3.1 dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. All right, there's our understanding again. Otra vez hablando del entendimiento. Verse 2. Verso 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han oído dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Verse 3. Verso 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. All right, so we have knowledge, understanding, and memory.
Entonces tenemos conocimiento, entendimiento y refrescamiento de la memoria. And he starts talking about these people called scoffers. People who make fun of Christianity and things like that. Comienza a hablar de los burladores, la gente que hace mofa o se ríe de los que están viviendo de manera correcta. These aren't people in the street. Mucha de esta No, gente, they're not. esta gente no está en la iglesia, They are in the church. They're not in the street, they're in the church. están en la iglesia, no en la calle. Son gente que nosotros a veces pensamos que los burladores son los que están en las esquinas de las calles, pero esta gente estaba adentro de la iglesia. These are possibly people sitting around you in the church. Pablo les dice, esta gente está sentada junto con ustedes en las sillas de la iglesia. Pablo, Pedro, lo mismo. Pedro dijo eso. These people are criticizing the coming day of the Lord. Pero ¿qué era de lo que esta gente se estaba burlando o criticando? Estaban burlándose de la venida del Señor. Saying, He's not going to come. Y decían, ya nunca vino, Él no va a venir. I'm going to live however I want to. Voy a vivir de la manera que quiero. He's never going to come. We've been waiting forever. Nunca va a venir si hemos estado esperando por siempre. And Peter responds in verse 8. Y Pedro les responde a estos burladores en el verso 6. 8 and 9. En el 8 y el 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. All right. ¿Sí? So you see what happens there. Vemos lo que está pasando aquí. People are saying, we've waited forever. He's not coming back. Él dice, estamos esperando por siempre, nunca regresó el Señor. He said, oh, God thinks differently. Pero Pedro le dice, bueno, Dios piensa diferente. One day is like 1,000 years to him. Ustedes miran que el tiempo ha sido mucho, pero para Dios un día son 1000 años. He will come like a thief in the night. Él va a regresar como ladrón en la noche. Verse 10. Miremos el verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. I hope you all are enjoying the good music that we're providing to you today. Dice, espero que estén disfrutando de la buena música que va pasando aquí en la calle. Gracias a la calle. Hoy. Estamos cerca de la calle y por eso se oye un poquito de bulla. One important thing that he talks about here. Hay algo muy importante de lo que él está hablando aquí. He will come like a thief in the night. El Señor vendrá como ladrón en la He noche. learned that from Jesus. Esto lo aprendió del Señor Jesús. Paul also talked about this in Thessalonians. Pablo también le habla de esta manera a los And he tesalonicenses. says that the world will be destroyed with fire. Y dice aquí que el mundo será destruido con fuego. That's interesting. Other places it talks about the world being renewed or transformed in the future. Es interesante porque en otros pasajes de la Biblia vemos que el mundo va a ser renovado o transformado In verse 13, en algo nuevo, pero en el verso 13 he talks about a new heaven and a new earth coming. dice, pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. So is the world destroyed or is it renewed? Entonces la pregunta es, ¿va a ser la tierra destruida o renovada? I don't know. We'll find out one day. No sabemos, un día lo vamos a descubrir. Amen. Amén. He finishes up. Entonces él finaliza la I carta want to look at something here in verses 15 and 16. y quiero que miremos en el verso 15 y 16. All right. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría. Who did he just reference? ¿A quién hace referencia aquí? All right. A Pablo. All right. And what did he do? ¿Y qué es lo que hace? Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. So Paul is talking about letters. Peter is talking about letters that Paul has written.
Pedro está escribiendo aquí sobre las cartas que Pablo ya escribió. At this point, Paul has already written 10 letters. En este punto, ya Pablo había escrito alrededor de 10 cartas. Only 3 at this point have not written, 1st and 2nd Timothy and Titus. At this point, At this, voy a matar a alguien. At this point of Peter's life, en este punto de la vida de Pedro, Paul has already written 10 letters. ya había escrito Pablo 10 cartas. So here's what we know, Y lo que sabemos es is that already people are receiving Paul's letters, que la gente ya ha recibido las cartas de Pablo, are reproducing them, ya las han reproducido and are passing them out, and they've become very common all over the world. y ya las han pasado, las han esparcido y están siendo conocidas por todo el mundo. And look at what he says in verse 16. Miremos lo que dice el verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Now don't look at this right here. He says, como lo hacen también con las demás escrituras. So Peter already is saying Paul's letters are just the same as the rest of Scripture, talking about the Old Testament. Pedro está diciendo que las cartas de Pablo tienen el fundamento o la escritura del Antiguo Testamento. They're at the same level. Están al mismo nivel las cartas de Pablo que las escrituras del Antiguo This is Testamento. year 64 or 65. Y estamos hablando del año 64 y 65 después de Cristo. And he says there's some difficult things that Paul talks about. Y también añade Pedro y dice, algunas cosas que Pablo escribe son un poco difíciles de comprender. So if Peter has a hard time understanding Paul, Imagínense que si Pedro tiene dificultades para entender las cartas de Pablo, give yourself some grace today. así que te voy a dar un poco de gracia a ti también. You have liberty to understand that they're difficult for all of us. Así que tú también tienes la libertad para poder no entender algunas cosas que son difíciles. But we're striving to understand better. Pero vamos a ir poco a poco entendiendo mejor. Last thing, verse 18. Lo último de la carta está en el verso 18. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de ¿en nuestro what? Señor. Ok, ¿en qué hay que crecer? In our grace En la gracia and our knowledge. y en el conocimiento de Use your nuestro brain. Señor. Use your mind Usa tu cerebro, usa tu mente and serve the Lord. y sirve al Señor. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén. All right, our fourth and final book today. Nuestro libro final. Very short book, it's only one chapter. Es una carta bastante pequeña, solamente tiene un capítulo. So we're not going to call it chapter 1, verse 4. We're just going to say Jude 4, Jude 6. No vamos a llamarle Judas capítulo 1, versículo 4, simplemente vamos a ir verso por verso. El verso 4, verso 8, verso 15. I have an image of the oldest and most complete copy of the book of Jude. Aquí tenemos una imagen, la imagen más antigua de la carta de Judas, pero la más completa que se ha encontrado. You can see the age of the paper and then the ancient Greek written on the paper. Pueden ver los bordes del papel y también el griego antiguo en el que se escribió. And some of it is missing. Y hay algunas partes que no las tiene. So how do we know what is a complete book of Jude? Entonces, ¿cómo sabemos que verdaderamente es el libro completo de Judas? And with the rest of the old manuscripts, El resto de este manuscrito, they put all of these together and they fill in what is missing. lo que se hizo fue que tradujeron la carta y las cosas que no estaban las acomodaron
de manera correcta. And as they find new manuscripts, they do the same thing as we find new discoveries. Y encontraron otros manuscritos que tenían descripciones parecidas And so, a la carta de Judas. it's very interesting. Y es muy interesante. He speaks to a group of false teachers, much like 2 Peter. Él escribe esta carta a un grupo de falsos maestros, así como lo acabamos de ver en Segunda de Pedro. I'm going to propose two things to you. Quiero proponer dos cosas hoy. That Jude was Peter's scribe in the book of 2 Peter, Que Judas fue el escriba de Pedro en la carta de Segunda de Pedro, or he used 2 Peter as a basis for his own letter to a different group of people. o que Judas usó la carta de Segunda de Pedro como base para la carta que él escribió en Judas a un grupo diferente de personas. How do we know that? ¿Cómo sabemos estas cosas? Because there are 9 things that repeat themselves from 2 Peter into the book of Jude. Porque Judas escribe 9 temas escritos también en la segunda carta de Pedro, que hoy los vamos a conocer. They're either idea to idea or word for word. Y lo hizo tomando idea por idea o palabra con palabra. Let me give you an example here. Vamos a ver un ejemplo aquí. 2 Peter first, we've already studied it. Segunda de Pedro, capítulo 2, que ya lo estudiamos. Here's what it says. Dice, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. So he uses the word negar. Aquí usa la palabra negar. Let's watch what Judas does. Y en Judas, verso 4 dice, Speaking of false teachers, hablando sobre los falsos maestros, son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano Señor. there's one example. Ese es un ejemplo. Here's another one. Este es el ejemplo número 2. We'll start 2 Peter 2:3. Segunda de Pedro 2:3. And here's what he says. Y dice, llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Judas 4. Judas, verso 4. Listen to the similarity of the language. Miren la similitud del lenguaje que usa Judas. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Here's another one. Hay otro ejemplo, segunda de Pedro 2:4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Judas 6. Judas 6. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad. Back to 2 Peter 2:4. Segunda de Pedro 2:4 dice, y reservándolos para el juicio. Judas 6. Judas 6, para el juicio del gran día. Same idea for both angels in both books. La misma idea para el tema de los ángeles en el libro de Pedro y en el libro de Judas. Here's another one. Aquí hay otro ejemplo, segunda de Pedro 2:6. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Judas 7. Judas, verso 7. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas con escarnio. 2 Peter 2:10. Segunda de Pedro 2:10. Desprecian la autoridad del Señor. Talking about the false teachers. Hablando siempre de los falsos maestros. Judas, verso 8. Desprecian la autoridad y Same. maldicen a los seres celestiales. Same words. Mismas palabras. Same ideas. Mismas ideas. 2 Peter 2:11. Segunda de Pedro 2:11. Mientras que los ángeles pronunciaron, dice, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronunciaron contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Judas, verso 9. Ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a pronunciar contra él, a Satanás, un juicio de maldición. It's talking about angels speaking bad about others. Hablando del tema de los ángeles, pronunciando palabras malas sobre otros. Or not pronouncing them. O mejor dicho, no se atrevieron a pronunciar palabras sobre otros. 2:13. Verso 2:13. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en
los acompañan a ustedes en sus comidas. Judas 12. Judas 12. Estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto, convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan su propio provecho. They are talking about celebrating in festivities, and they are abstaining. Dice que esta gente estaba celebrando las festividades de manera que manchaban la reputación de la iglesia. 2:17. Segunda de Pedro 17. Estos individuos son fuentes sin agua, nieblas empujadas por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Judas 12. Son nubes sin agua llevadas por el viento, son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo, están doblemente muertos, arrancados de raíz. There's no softening the blow. It's just very direct. Dice que aquí no está suavizando nada, aquí las palabras están directas. 2 Peter 3:3. Segunda de Pedro 3:3. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Judas 18 dice, ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. It's almost the same letter, Casi la misma carta de Segunda de Pedro, written by someone different, pero escrita por alguien distinto, writing the same issue about the same issues. hablando sobre los mismos temas. So either he was Peter's scribe, Y haya sido que él fue el escriba de Pedro, or he uses 2 Peter as his basis to write his own letter. o que él usó la carta de Segunda de Pedro como base para escribir la carta de Judas sobre los falsos. This Judas is the brother of Jesus, another brother of Jesus. Judas es otro hermano del Señor Jesús. And here's what he says at the end, Y dice algo al final de la carta. 17 and 18. El 16 y el 17, no, el 17 y 18 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. In verse 20, Verso he 20, responds to us. Él nos responde a nosotros. That's what they're going to do. Eso es lo que ellos están haciendo. So what should we do? ¿Qué deberíamos hacer nosotros entonces? 20 and 21. 20 y 21. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Maintain ourselves in the faith. Mantengámonos en la fe del Señor. Build ourselves up. Edifiquémonos los unos a los otros. There's going to be false teachers, Van a haber falsos maestros. so we must know the word Debemos de conocer bien la palabra and stand firm on this word. y mantengámonos firmes en su palabra. And I'm sure you're going to do that as well. Estoy seguro que tú también vas a hacer esto. All right. We're going to take a break for several weeks. Vamos a tomar un receso para las siguientes semanas. On January the 14th, we'll be back live in class. Vamos a vernos nuevamente el 14 de enero en vivo We will study 1st, 2nd, 3rd John y vamos a ver la primera, la segunda y la tercera de Juan and an introduction to the first 3 chapters of Revelation. y una introducción a los primeros 3 capítulos del Apocalipsis. Then the 21st, Y después, en el día 24, we'll study the book of Revelation. vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. January 28th, En enero, el 28 de enero, we'll start a brand new course, vamos a empezar un curso nuevo, Systematic Theology. la teología sistemática. It's going to be really fun. Y va a ser bien divertido. So enjoy your vacation, enjoy your time off, Disfruten sus vacaciones, su tiempo libre, and we'll see you live January the 14th. y te veo presencial el 14 de enero. We'll see you soon. Bendiciones.